La economía mexicana se recupera. El Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, proyecta un crecimiento del 5% en el 2021 para México. Y es que después de un complicadísimo año del 2020, con una crisis económica por efecto de la pandemia, donde el PIB cayó 8.2%, parece ser que la recuperación se avecina. Pero veamos el panorama completo. Año 2019. En este año tampoco no le fue muy bien en tema de crecimiento económico en México, ya que el PIB reportó una caída del 0.8%. Indican que a causa de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Ahora, año actual 2021, ¿cómo va la economía en cuestión de crecimiento? Vemos que el INEGI reportó para el primer trimestre del 2021, enero, febrero, marzo, reportó apenas un crecimiento del 0.8%. Esto parece ser buenas noticias ya que años previos fue muy complicado. Ahora, el FMI proyecta un crecimiento para todo el año del 5%. Habría que crecer bastante en el segundo trimestre que ya está por concluir y los dos siguientes para alcanzar lo proyectado. Ahora, si se cumple esas proyecciones, se crecerá, sí cierto, pero se crecerá bajo una base menor, la del 2020. No llegaremos a los niveles del 2019 y previos. En otras variables económicas importantes para ver todo el panorama económico, la inflación. ¿Cómo vamos en cuestión de inflación en este año, en este mes? Actualmente la inflación se encuentra en 5.89%, alta, ya que el objetivo del Banco de México es mantenerla al 3%. Tasa de interés. La tasa de interés se encuentra 4.3%. Parece difícil que la tasa baje más. De hecho, sería necesaria una política monetaria para aumentar la tasa y así controlar la inflación actual. Habría que ver por qué se está dando esta inflación. Tipo de cambio, ¿cómo vamos? El dólar está en 19.79. Acompáñame a ver el panorama completo donde presentaré información, datos y comparaciones para que juntos logremos una gran síntesis. Esto es En Síntesis. Mi nombre es Joaquín Carballar. Aprovecho y agradezco a este espacio por brindarme esta grandísima oportunidad de estar aquí con gusto, de aprovecharla y trabajar lo más profesional posible. Empezamos. Vámonos con los puntos. Ahora sí voy a presentar argumentos para defender que la economía mexicana se está recuperando. Así que vámonos con el punto número 1, INEGI. Nos vamos al comunicado del INEGI. El indicador oportuno de la actividad económica al mes de mayo del 2021. El INEGI reporta. El INEGI informa que el indicador oportuno de la actividad económica estima anticipadamente una variación del indicador global de la actividad económica para mayo del 2021 contra igual mes del 2020 de 24.8%. En este punto número 1 vemos el comportamiento de lo que va a ser el segundo trimestre, lo que comentaba al principio, y vemos que hay un incremento del 24.8% respecto al año anterior del mismo mes del 2020. Vemos que el 2020 fue muy malo, pues por lo tanto al abrir los restaurantes, cierta actividad económica, pues se recupera o se pone al mismo nivel. Punto número 2.
FMI, Fondo Monetario Internacional. Estas son las proyecciones y perspectivas de la economía mundial. Ok. ¿Qué estima el Fondo Monetario Internacional para México? Ok. Al igual que la economía, las principales economías avanzadas están rodando un crecimiento del 6%. Economías emergentes y en desarrollo, como México, en el 2020 vemos el 8.2%, para el 2021 el 5% se proyecta, 2022 3% de crecimiento económico. Bueno, para ampliar este punto hay que recalcar que si se crece, si se cumple lo proyectado por el FMI, pues tendríamos que ver un cierto y significativo avance en el segundo trimestre. El INEGI ya lo anticipó en el punto anterior. Ya casi termina este trimestre, veremos los resultados. También indicar que si crecemos al 5%, sí se crecerá, pero será con una base menor, la del 2020. No estaremos en los niveles del 2019 y previos. Punto número 3. Panorama político. Y es que es importante recalcar aquí que nuestra economía es mixta y dependemos mucho de las decisiones gubernamentales, sobre todo en materia de políticas económicas y sobre todo que somos un país sumamente presidencialista y la responsabilidad se le adjudica a él mismo, al mismo presidente. Veamos un poco del contexto histórico de nuestra economía mexicana. Me gustaría presentar este punto desde el inicio de este siglo con Vicente Fox. Veamos en materia de crecimiento económico cuáles fueron sus resultados de los distintos presidentes que a continuación presentaré. Fox, su crecimiento económico promedio durante su sexenio fue del 1.24% PIB anual. Calderón, su crecimiento promedio fue de 1.70% PIB anual. Pasamos. Enrique Peña Nieto, su crecimiento económico en promedio en su sexenio fue de 2.41%. ¿Cómo va la economía durante este sexenio del presidente Andrés Manuel? Durante su primer año, 2019, el PIB tuvo una caída del 0.18%. Como lo decía al principio, se indica mucho y se enfatiza que fue por la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. 2020, pues ya sabemos lo que fue este año. El PIB cayó a 8.31%, pues por efectos de la pandemia y pues una crisis económica mundial. Primer trimestre del 2021, como vamos en este año, pues comentaba al principio que tuvimos un pequeño crecimiento del 0.8%. El indicador oportuno del INEGI pues parece indicar que en el segundo trimestre pues tendremos mejores resultados. Este es el panorama político y como decía, pues el gobierno actual tiene esa presión de entregar resultados en esta materia porque es donde la oposición más le critica, ya que no ha entregado crecimiento económico. Se ha enfatizado más en cuestiones de desarrollo económico. Podemos ver el debate que importa más, que hay que priorizar. Habría que entregar resultados ya en el 2021. Entonces está la presión política en cuestión económica para el gobierno actual.
Y vámonos con el punto número 4. Otras variables macroeconómicas. Vamos a empezar con la inflación. El panorama nacional de la inflación. Vámonos, inflación. La inflación se encuentra en 5.89%. Está alta, ya que el objetivo del Banco de México es mantenerla en 3%. Vámonos a la tasa de interés, que es pues la política monetaria que utiliza el Banco de México para contrarrestar la misma inflación. ¿A cuánto está la tasa de interés? En 4.03%. Tasa de interés 4.3%, está baja, no creo que baje más, se esperaría que suba un poco para contrarrestar la inflación. Tipo de cambio lo encontramos en 19.79%. El dólar, su precio se ha mantenido bastante estable, controlado en este tiempo. Bueno, pues sin más preámbulos, si no me quedó más por agregar, pues mi conclusión, mi opinión, mi síntesis, que poco a poco se ve que la economía va recuperando en cuestión de crecimiento, de actividad, pues por el mismo hecho de que las actividades vuelven a su curso. Yo creo que llegaremos a niveles del 2019 para el fin del 2022 tal vez, pero siempre pues nos ha costado la materia de crecimiento económico a México. En el modelo neoliberal pues entregábamos resultados de 2% y pues ahora estamos muy abajo. Entonces pues en cuestión de crecimiento económico pues alcanzar lo que se tenía antes. Y pues el debate, ¿no? Apostar por que hay que darle prioridad si desarrollo o crecimiento económico. No sé si me queda algo más que agregar en toda esta cuestión de análisis económico. Esto es en síntesis. Te pido que dejes tu conclusión, tu opinión, tu síntesis de todo esto que entregué en la mesa. Te pediría por favor que contribuyas y dejes tu síntesis en los comentarios. Me ayudaría bastante esa contribución. ¿Cuál es tu punto de vista? Y pues una va a ser seleccionada y en el siguiente video pues la pasaremos, ¿no? Como síntesis de esta entrega de la economía mexicana y su comportamiento. Y pues nos vemos en una siguiente entrega. Serán semanales, tal vez una o dos, y con diferentes temas de política, economía y sociedad. Sin más preámbulo, me despido y hasta la próxima.